Bueno, no ha ingresado la idéntica, pues esperemos que ingrese. Eh, bueno, todo eso fue lo que estuvimos hablando ayer de la importancia que tiene pues, el análisis funcional de la conducta para poder entender todo lo que tiene que ver con la problemática que tiene un paciente que llega al consultorio y me dice o me plantea su motivo de consulta. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es lo que hemos tratado de determinar como esa importancia y ese objetivo principal de lo que tiene que hacer el análisis funcional de la conducta. ¿Sí? Digamos que para resumir, en esta parte, pues hay dos tipos de hipótesis con respecto al análisis funcional de la conducta que nos ayudan a determinar el origen del comportamiento problema, ¿sí? Es decir, cómo se originó el comportamiento problema, se tiene en cuenta el momento en que surgió ese tipo de problema, ese conflicto que tiene la persona, digamos que ese sería un tipo de hipótesis con relación al origen, y la otra hipótesis tiene que ver con el mantenimiento. En el mantenimiento lo que habla es de que por qué el problema aún se mantiene, por qué persiste el problema, qué hace que se mantenga el problema, qué persona, qué contexto, qué pensamiento, qué situación hace que se mantenga el problema hasta el presente. Y pues lo que acabo yo de decir, qué elementos lo terminan reforzando. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el análisis funcional de la conducta es una herramienta pues, en el área de la psicología clínica con la que se indaga el pasado, las condiciones ambientales y sociales para tratar de entender cómo surgió un trastorno. Eso es lo que en últimas pretende o la importancia que tiene ese análisis funcional de la conducta. ¿Sí? Entonces, teniendo yo claro todo esto, yo puedo, como objetivo principal, en el caso mío como terapeuta, es organizar la información que me da el paciente, organizarla, comprender qué función cumple ciertos comportamientos en el paciente, o sea, ¿por qué esa persona mantiene ese comportamiento? ¿Cuál es la ganancia secundaria? Acuérdense que estamos hablando de conductas consecuencias también. Aquí en el análisis funcional de la conducta se ve muchísimo el operante, se ve muchísimo el asociacionismo o el condicionamiento clásico. Se ve muchísimo. ¿Sí? También, pues, en esa tarea como terapeuta, lo que yo trato de identificar son los antecedentes para posteriormente corregir el comportamiento. O sea, la idea es ayudarle a la persona que va a consulta y tratar de ayudarle a que tenga, pues, como un estilo de vida mucho más agradable, mucho más funcional, que no se le convierta algo en algo limitante, que esta conducta no se le convierta en algo que lo limita. ¿Sí? Entonces, lo que hace el análisis funcional de la conducta es ver los antecedentes, las conductas y las consecuencias. ¿Sí? Y para terminar este tema del análisis, hay algo que no alcanzamos a mencionar ayer, que me parece importante mencionarlo, y tiene que ver con, ya les digo, con pues el organismo mismo del paciente. El organismo tiene que ver con la propia persona, es decir, entender un poco su personalidad, entender un poco lo que están ingresando acá. Ok. Entender un poco su personalidad, sus habilidades, su estilo de vida, su biología inclusive, ¿no? Y acá tiene que ver mucho con lo que Alejandro estaba planteando de la gente que vive en China,
y que ellos tienen su estilo de vida, tienen su cultura, tienen su forma. Todo eso uno tiene que analizarlo, absolutamente todo, porque todo ese contexto genera cierto tipo de comportamientos. Y cuando uno va a esos sitios que tienen tan arraigado esas culturas, esas conductas, pues entonces pues uno queda como mosco en leche, queda totalmente desubicado uno. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos nosotros al analizar el organismo, al analizar la propia persona, pues vamos a entender, y todos esos datos nos van a ayudar a entender cómo esa persona ha llegado a tener el problema. ¿Sí? Y en ese organismo, pues tendríamos que definir, que distinguir dos aspectos importantes. Serían los siguientes. La historia de aprendizaje. La historia de aprendizaje se está, aunque la hemos mencionado durante la clase de ayer, inclusive lo que hemos hablado hoy también, ¿sí? Esa historia de aprendizaje tiene que ver con si la experiencia que ha tenido la persona ha sido muy aversiva, muy traumática y que le ha generado eso. Entonces, el condicionamiento clásico, pues aquí se ve cómo se generan esas relaciones, sus estímulos, esas consecuencias, ¿no? Entonces, el ejemplo que estábamos trabajando ahorita de quedarse en un ascensor atrapado, digamos que eso es una experiencia para algunos traumática. Eso está dentro de la experiencia y aprendizaje. El otro estilo de aprendizaje o historia de aprendizaje es el modelado, ¿no? A veces cuando los niños adquieren temor, adquieren miedo, ese miedo está siendo enseñado, se lo están enseñando los papás. ¿Sí? Los padres son los que le enseñan a los hijos a veces a tener miedo. Entonces, si la mamá le dice al niño, mijito, usted nunca se le vaya a acercar un perro porque es que los perros son peligrosos, los perros son sucios, los perros son traicioneros, los perros tal cosa, los perros... O sea, no te acerques jamás a esos perros porque ellos son muy malos y hasta te pueden morder, ¿sí? Y todos los días, pues como el niño cuando es pequeño, pues vive con la mamá todo el tiempo. Entonces, pues todos los días la mamá le replica eso, le está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, son peligrosos, te pueden morder, son sucios. Entonces, ese tipo de aprendizaje, pues se llama modelado, ¿no? Pues porque la mamá le está dando, pues, todo ese tipo de supuestas recomendaciones, ¿no? Entonces, allí el niño está aprendiendo por medio de ese modelado, asociando, pues, como todo lo que dice la mamá y lo pone, pues, y lo coloca en el contexto externo, que sería salir a la calle y que si ve un perro, ¿cuál va a ser la reacción del perro? ¿Sí? Si el niño va por la calle con la mamá, entonces la mamá le dice, mire, eso es un perro, ya te dije que no te acerques, ya te dije que no hagas esto, ya te dije que no lo toques, ya te dije que te puede morder. Entonces, pues el niño pues, está aprendiendo eso, ¿no? Y cuando el niño ha crecido un poco más y cuando de pronto llega del colegio y el niño le dice a la mamá, bueno, imagínate que me encontré con dos perritos, pero yo los evité, yo pasé la calle y los evité. O sea, evité la cercanía con esos perritos, ¿no? Entonces, la mamá le refuerza ese comportamiento diciéndole, muy bien, mi amor, te felicito, excelente, y le da un beso. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? A tener miedo. ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros cómo estamos tratando de entender de que el organismo, las historias de aprendizaje influyen muchísimo en nuestros temores o los que tenemos ya adquiridos con el paso de los años. Bien, eso es lo que nos quedaba pendiente manejar en este tema del análisis funcional del comportamiento. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud.
¿Algún comentario? Díganme, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Profe, una cosita. O sea Díganme. que si yo por lo menos veo que mi hijo no le tiene miedo absolutamente a nada, que lo único que pasa es que que es una exploración natural, pues Ujú. de su etapa, pues yo no debería reforzarle y decirle que esto es malo. Me causa curiosidad, por ejemplo, porque él no, o sea, nosotros tenemos dos mascotas, dos perros, pero él es muy pegado a los perros. Simplemente que pues nos da desconfianza, pero nosotros lo dejamos que esté al pie de ellos sin ningún tipo de comentario. Es decir, estando atentos al comportamiento de los perros, más no el comportamiento del niño. ¿Sí? ¿Y Es cuál es algo la, así y cuál es la pregunta que tú tienes? que si, por eso te digo, como te dije al principio, que si yo veo que el niño no tiene ningún tipo de aversión, lo mejor es dejarlo que él explore lo de su etapa natural, más no infundarle miedos que no son necesarios. Sí, a mí me parece que lo más sano es como ser un poco más cuidadoso, o sea, lógicamente darle una serie de recomendaciones, ¿no? No es que el niño tenga el mal hábito de compartir la comida del perrito con él, ¿no? O sea, que le quite que el niño le quite la comida al perrito, ¿no? Bueno, colocando el tema un poco como exagerado, pero sí hay que darle cierto tipo de recomendaciones. O sea, la cuestión es que en este caso lo que de pronto uno puede entender es de que todo en exceso o en déficit tiende a ser negativo. O sea, malo sería que lo estemos limitando, pero también sería malo a que no haya ningún tipo de recomendación. Entonces, habría que estar, pues, lógicamente, pendientes con cierta prudencia para manejar un poco la relación que debe existir entre una mascota y el niño, ¿sí? Entonces, sí es que se le puede dar como cierto tipo de recomendaciones, pero no pasar al otro extremo como lo hacía la mamá, de estarle cuestionando y estarle enseñando a que le tenga miedo a los perritos, ¿no? Entonces sí que tiene que tener cuidado, que no lo moleste cuando esté comiendo, que no le jale la cola, bueno, cosas como esas, pero no de una manera excesiva. Por eso les digo que todo con exceso o con déficit tiende a ser nocivo, tiende a ser negativo. Entonces, allí inclusive los niños en este caso, pues a veces cuando tienen sus propias experiencias, sus primeras experiencias de algo negativo, pues aprenden, ¿no? Pues el niño aprende a que pues algo le pasó y tenga, pues, eh, o, o lo mordió el perro, bueno, no sé, se quemó con candela y el niño aprende de eso, ¿no? O sea, pues lógicamente hay que estar atentos, no es que hay que dejarlo que juegue con encendedores o con fósforos, ¿no? Porque tampoco es la idea. Lo que yo te puedo decir es de que todo en exceso o en déficit, pues es malo. Pero pues ahí no se le está enseñando a que el niño tenga miedo, solamente que tenga cuidado y que tienen que dar ciertas recomendaciones para que no vayan a suceder cosas negativas más adelante. Estefan, ¿hay alguna otra Muchas gracias, pregunta? profe. ¿Por qué las personas no tienen la cámara puesta? Diana, Valentina, Laura, Elizabeth, Cristian, Lady, Camila, Faisuli, Estoy con el Elizabeth. celular y no, hoy no pude desplazarme a la universidad y no sé cómo se hace. Ok, tranquilo. Y las otras personas, Yo Valentina, creo que el Laura, lunes sí ya, sí puedo ir porque es que hoy, pues ayer estuvo lloviendo mucho y no. bueno, Laura, La verdad, Cristian. yo sí estoy por el celular y tengo el internet un poco lento, pero pues yo mañana pues sí me puedo conectar por el portátil, te la pongo. Bueno, ok. Y las otras personas, por favor, coloquen las cámaras, por favor. No sé si haya algún otro tipo de preguntas. ¿No? Bien.
del miedo de las bombas, porque a mí siempre me han dicho, bueno, pues es que también es por el brote, pero es que una bomba no hace nada, o sea, eso es como un papel, eso es como un caucho. Pues sí, bueno, eso puede ser verdad, pero es que, porque yo tengo claro que en una fiesta lo primero que un niño va y busca, y incluso hasta de pronto uno de grande, pues son las bombas, ¿no? Y entiendo que las bombas, o el ver cómo se revientan las bombas, o metérselas dentro del estómago con la cola, yo no sé qué hacen, pues causa risa, ¿no? Que yo Sí, también he escuchado, pero a mí pues no, o sea, ese juguete no, nunca, ni siquiera, y pues yo no sé por qué ese temor, pero no, ni de pequeña ni nadie me dijo nada con las bombas, pero no sé, algo pasa y ahí podría ser que, porque pues no, o sea, nunca, nunca, ni desde pequeña. yo tengo una pregunta y discúlpame si de pronto en algo molesto. La discapacidad visual que tú tienes, ¿la tienes desde siempre? Sí, Ah, ok. Pues realmente lo que uno tiene que basarse allí es cómo aprendiste, o sea, de pronto tú no lo tienes claro, cómo de alguna u otra manera se asociaron estímulos que te llevaron a ti a tener un concepto de que las bombas son un peligro, ¿no? O si alguna otra persona también, así como la señora con los perritos, está diciéndole o te estuvo diciendo a ti cuando eras pequeña cosas negativas de las bombas, ¿no? Entonces, es como indagar, precisamente en este análisis funcional del comportamiento, lo que uno hace es indagar cómo se presentaron las asociaciones con los estímulos, cómo se presentaron los problemas, cómo se adquirieron los miedos, ¿no? Pero pues hay que trabajar en ese caso contigo para poder determinar desde qué momento se empezó a tener eso. Porque mira que tú lo que dices allí es de que tú sabes de que pues es un juguete, tú sabes que son inofensivas, tú sabes de que pues no, creo que noticias de personas muertas por bombas, pues no, ¿no? Pues lógicamente, pues hay que tener cuidado, lógicamente hay que tener cuidado que cuando son pequeños, los niños, pues no se la vayan a comer, porque pues, lógicamente cualquier objeto extraño que esté en el organismo, o que lo introduzcamos al organismo, pues seguramente en exceso, pues va a generar algún tipo de obstrucción, de bloqueo del organismo, pues eso puede generar intoxicación o puede generar bloqueo en las vías respiratorias o en el conducto de alimentos, entonces eso pues lógicamente pues es negativo. Es como las personas que comen, y lo hablábamos ayer, las personas que no comen pescado porque pues las experiencias pasadas fue que se les atravesó una espina grande y casi se mueren, ¿no? Entonces, en el caso contigo, pues hay que mirar por qué tienes tú esos conceptos. Pero tú también dices a la vez, dice, pues que yo sé que eso no son tan complicadas, yo sé que son inofensivas. Pues hay que indagar precisamente cómo se dieron esos aprendizajes, esas asociaciones y tratar de modificarlas, tratar de que reestructurarlas. yo tampoco he Y entendido bien por qué. claro, pero pues la tarea es hacerlo. Claro, o sea, hay que también tener claro qué tan frecuente es el contacto que yo tengo con bombas, ¿sí? ¿Qué tan Cuando seguido hay es reuniones así, digamos, claro, porque inclusive yo cumplí 15 años y yo cuando cumplí como 6 7 años, no me acuerdo, pues en mi piñata no hubo bombas, precisamente pues por eso, ¿no? Y digamos, pero, siempre que pero hay ¿por qué, reuniones y eso, tratan de pues no poner por mí, pero pues yo pero por qué entiendo no que hubo, pero por qué no hubo bombas en tus 7 años? ¿Por qué? por mí, Por precisamente, eso, porque pues yo no, pero ¿por qué te lo refuerzan? ¿Por qué te refuerzan eso? O sea, ¿por qué no te llevan a que te quiten el miedo? O sea, tus familiares, consciente o inconscientemente, te han llevado a reforzar ese tipo de miedo a las bombas. ¿Por qué no, en vez de fortalecerte o reforzarte ese miedo, por qué más bien no gradualmente utilizan pues los acercamientos graduales para que se te quite a ti el temor? En últimas, tu familia, con todo respeto lo digo, tu familia pues te ha generado y te ha mantenido ese temor, ¿sí? Y tú misma también, tú misma, aunque también lo dices de que eso no es tan
no son tan severas, no son tan negativas, pero pues igual lo has hecho, lo has mantenido. Pero por eso te digo de que si no es tan marcado, no es tan marcado el hecho de que, o sea, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo le tengo miedo a los alacranes, ¿sí? A los alacranes yo les tengo miedo, y yo sé por qué le tengo miedo a los alacranes, porque yo tuve una experiencia hace muchos años con un alacrán de esos, cuando mi tía vivía en Tuluá, en el Valle. Entonces yo llegué, pues fui de visita, les voy a comentar. Estuve de visita allá, donde vivía mi tía, y ella es esposa de un oficial de la policía, pues ya está retirado él, hace muchos años. Pero en esa época, pues él estaba activo y él vivía en una casa fiscal en la Escuela de Policía Simón Bolívar, allá en Tuluá. Y allá pues hay mucho árbol, mucha zona verde, digamos que es como unas casas campestres, ¿no? Las casas fiscales. Entonces, yo siempre iba, cuando terminaba de estudiar el bachillerato, yo me iba para allá, siempre, porque pues, mi tía tiene dos hijos que son primos míos y que pues compartíamos mucho con ellos. Entonces siempre me iba para allá, siempre. Entonces yo me quedaba lógicamente en la habitación de huéspedes, y una noche, pues normalmente en este tipo de sitios, uno en tierra caliente por lo general coloca toldillos para poder dormir, ¿sí? Porque hay mucho zancudo, porque hay mucho bicho, toda esa cuestión, entonces uno siempre coloca toldillos. Y una noche ya cuando yo me iba a acostar a dormir, entonces cogí el palo de los toldillos y detrás del palo había un alacrán, ¿sí? Entonces cuando yo lo vi ahí, pues yo salí de la habitación, pues mejor dicho, lo que hice fue evitarlo, y salí de la habitación y le dije a mi tía, mira tía, es que allá en mi habitación hay un alacrán y pues me da miedo sacarlo. Entonces mi tía me acompañó, entonces fuimos a la habitación, entonces cuando ya llegamos allá, ahí estaba el alacrán, y entonces cuando mi tía lo quiso sacar, pues resultó que este no era un alacrán, sino una alacrana, y tenían en su abdomen toda una cantidad de alacranes pequeñiticos, ¿sí? Y todos esos alacranes se dispersaron por todo lado. Eso me generó a mí el miedo a los alacranes. Exactamente eso fue lo que me disparó el temor a los alacranes, porque la alacrana, pues al verse atacada, pues, y que le pegamos con el palo, entonces pues ella reaccionó, los alacranes se cayeron del abdomen de ella y salieron corriendo por todo lado, pequeñitos, ¿sí? Entonces para mí, ahorita que lo estoy comentando, se me eriza la piel, ¿sí? Porque es algo que me afecta. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Yo, estando aquí en Bogotá, pues a mí el miedo pues no se va a activar. ¿Por qué? Pues porque este no es clima. Bogotá no tiene clima para los alacranes. Es un clima frío. Los alacranes por lo general son de clima cálido. ¿Ven? Entonces acá, pues ese miedo a los alacranes, pues no lo tengo, no se me activa. Si yo viviese allá en el valle, en un sitio como esos, o viviese en los llanos, en Casanare, en Yopal, todas estas cuestiones, pues seguramente tengo que estar muy pendiente, porque además de que allá en los llanos los bichos son mucho más grandes, que las arañas son gigantes, ¿ven? Entonces hay que tener cuidado. Pero en el caso que yo les estoy planteando acá, en Bogotá, pues no hay esa experiencia, pues no hay alacranes, que uno diga, mira, aquí hay un alacrán, ¿no? Acá en Bogotá no, ¿sí? Entonces, esas son formas como se está generando el aprendizaje. Por eso te digo, Lady, que hay que mirar de qué manera fue que tú adquiriste eso, pues para tratarlo de trabajar. Pues la verdad, yo no sé si todavía, supongo que yo le tengo todavía como fobia a los alacranes, pero como no he tenido que trabajar eso porque no me la paso allá, toda mi vida he estado acá en Bogotá. Entonces, pues no sé qué tanto me puede a mí hoy día paralizar ver un alacrán. Seguramente saldré corriendo, seguramente, no sé. Pero fíjense que esto que estoy diciendo son atribuciones, son creencias
que pueden ser ciertas como puede que no. Hasta que yo no viva nuevamente una experiencia de esas, de estar en contacto directamente con un alacrán, pues no voy a estar seguro de eso, ¿sí? Pero así es como se presentan las cosas. ¿Sí me hago entender, Lady? Lady. No sé. ¿Qué pasó con Lady? ¿Ustedes me están escuchando a mí, señoritas? Sí, profe, de pronto ya está ahí, pero de pronto está teniendo problemas para activar el micrófono, a veces se le dificulta. Entonces, digamos que eso es lo que de pronto en el caso mío me pudo estar pasando, ¿sí? Ya, ahora sí, creo que ya. Bueno, pero escuchaste lo que yo dije, ¿no? Sí, ya creo que entendí más o menos la idea. O por ejemplo, el miedo al virus. Por ejemplo, el miedo al virus. Bueno, pero es que eso sí. No, pues es que ¿quién no le tiene miedo a eso? Y la gente, no sé si lo mencionábamos ayer, la gente que tiene trastornos obsesivos compulsivos, el famoso TOC, pues eso es algo que con el virus el COVID, eso se ha reactivado. ¿Por qué? Pues porque antes normalmente uno en tratamiento le decía, vea, todo eso que usted está pensando es falso, ¿sí? El hecho que usted tenga que lavarse las manos frecuentemente, eso no es necesario. El hecho que usted tenga que utilizar el alcohol para desinfectarse no es necesario. Pero resulta que ahora es tan importante y tan necesario para poder sobrevivir que lo tenemos que hacer. Entonces, el virus del COVID está reforzando el TOC. Porque ahora sí está permitido, ahora sí está permitido. Es más, si no lo hace, se puede contagiar. Y al no hacerlo, se puede enfermar. Y si tiene enfermedades premórbidas, Uy, claro. pues Peor. peor todavía. Entonces, pues eso, o sea, fíjense cómo esta situación, supongo yo que si uno hace un estudio de la influencia de la pandemia o del COVID en los trastornos obsesivos compulsivos, vamos a tener como un incremento del 100% en eso. Yo creo que más, la verdad. ¿Ven? Entonces, pues realmente eso es, de hecho, yo he tenido pacientes hoy día que tienen todo ese tipo de temores a salir a la calle. Ustedes seguramente han escuchado hablar de lo que es el síndrome de la cabaña, ¿cierto? Ustedes lo han escuchado hablar. ¿El síndrome de la cabaña lo conocen? No. El síndrome de la cabaña pues tiene que ver con eso, de que la gente que anda encerrada por pandemia, que andamos en cuarentena, que andamos aislados, que andamos encerrados, que todo se tiene que hacer desde la casa, que todo tiene que estar teletrabajo, que bueno, absolutamente todo. El síndrome de la cabaña es toda esa sensación de miedo, de angustia que se ha adquirido durante tanto, o sea, porque ¿cuánto tiempo ya llevamos acá encerrados? Como unos 6 meses. Entonces eso es un tiempo muy largo. Y ese tiempo largo pues ha generado cierto tipo de temores adicionales. Y cuando ya empiezan a abrir nuevamente el mercado, todas las áreas económicas del país, pues entonces uno sale, pero sale con temor. O sea, ya quiere rápidamente regresarse a la casa. ¿Y cómo se ha presentado esto? Y es que como uno ve tanta gente sin tapabocas, que el tapabocas eso es en la quija, en todo lado. Entonces claro, no sé, peor. no, y tiene que ver con cómo la gente no ha sido consciente de eso. La gente termina haciendo cosas que no debe hacer y se incrementa. Entonces, cuando inclusive la inseguridad misma que está viviendo ahora Bogotá, ¿sí? Los ladrones están como crías de conejos, se están multiplicando de una manera excesiva. Uy, ¿sí? sí. Entonces todo eso lleva a que uno tenga temor a salir hoy día. Entonces eso es algo que realmente afecta notoriamente. Bien, necesitamos entonces abordar el tema
vamos a hacerlo en estos 9 minuticos que nos quedan para luego ya ingresar al último corte que nos queda, pues del condicionamiento clásico, pero necesito que lo miremos pues de una manera más aterrizada, ¿sí? Como sus principios, los ejemplos que se pueden estar presentando en el condicionamiento clásico, ¿sí? Esto es algo muy importante pues, porque hace parte del análisis funcional de la conducta, hace parte del análisis experimental del comportamiento y tenemos que trabajarlo. Pero como les digo, aterrizándolo, colocándolo y viendo muy bien cada uno de sus aspectos para poder entenderlo claramente. Entonces nosotros sabemos de que el condicionamiento clásico es una herramienta de aprendizaje y enseñanza que está basada en la asociación de estímulos que en un principio pues no están relacionados. Ustedes ya saben de que un estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada, ¿sí? Ahí no hay ningún tipo de asociación. Esto es netamente innato. Estímulo incondicionado, respuesta incondicional, ¿sí? Esta herramienta, pues nosotros ya sabemos que son uno de los pilares del conductismo y lógicamente sus aplicaciones han demostrado pues que son muy útiles en diferentes, o sea, en una gran cantidad de contextos, ¿sí? Eso es algo que debemos de tener como entendido, como claro, de que pues, el condicionamiento clásico fue uno de los primeros pilares que empezó a trabajar en el aprendizaje humano, que se empezaron a hacer trabajos de laboratorio, pues precisamente para mirar un poco aspectos o cómo explicar aspectos de la mente humana en base a ese fenómeno, ¿no? O con base a ese fenómeno del condicionamiento clásico. Entonces, realmente el condicionamiento clásico puede estar afectando nuestra forma de pensar, nuestra personalidad y nuestras emociones. Precisamente por eso yo expliqué la importancia del análisis funcional de la conducta, porque esto que tiene que ver con el condicionamiento clásico, pues no es otra cosa más de que aprendizajes, asociaciones y que aprendemos a tenerle miedo a muchas cosas o aprendemos a no hacer cosas porque nos genera cierto tipo de angustia, ¿sí? Entonces, es importante tener claro eso. ¿Cuáles son los elementos del condicionamiento clásico? ¿Me lo recuerdan, por favor? ¿Cuáles son los elementos del condicionamiento clásico? Díganmelo, por favor. Ustedes ya lo deben de saber a la mil maravillas. Pero por favor participen. Esto ya lo deben de saber ustedes, los elementos del condicionamiento clásico. Laura Londoño, pide la ayuda a la niña que está allá a tu lado. ¿Me escucha, profe? Sí, señora. El estímulo incondicionado, el estímulo condicionado. Ok, miremos uno de ellos. Miremos a cada uno de ellos, por favor. Miremos qué nos dice, miremos exactamente qué nos dice, por ejemplo, el estímulo neutro. ¿Qué nos dice ese? Esto usted ya lo debe tener supremamente trillado, machacado e interiorizado. ¿Qué sería el estímulo neutro? Venga, entonces yo pregunto porque si no me colaboran. Diego. Pues, profe. Perdóname, Diego. Diego Suárez. Diego. Por eso es que es importante que coloquen la cámara, por favor, porque mire, yo estoy preguntándole a Diego y Diego no me escucha.
¿Será que va a tener que utilizar aversivos en la clase? ¿Será que tengo que colocar, las personas que no coloquen la cámara, se les va a quitar un punto en la nota final? Esto es aprendizaje, esto es condicionamiento, esto es conducta consecuencia. ¿Profe, me escucha? Sí, Adriana. Diego, perdóname, Adriana. Diego, yo le estaba haciendo una pregunta, ¿me la puede responder, por favor? Diego Suárez. Sí, señor. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que yo le hice? Profe, es que mi internet no lo tenía intermitente, por eso tenía apagada la cámara. ¿Me la podría repetir? Bueno, espérate que Adriana nos quiere comentar algo. Manténganse ahí, por favor, Diego. Adriana, te escucho. Te escuchamos. Un estímulo neutro es aquel que no desencadena una respuesta en particular. Es decir, que a la persona, así se le esté estimulando, no va a generar ningún tipo de respuesta, simplemente lo va a tener como un estímulo y ya. Ok. ¿Qué es un estímulo neutro, Diego Suárez? Diego. Señor profe, ¿qué es un estímulo neutro? Sí, hágame el favor. Un estímulo neutro es el que no produce una respuesta automática. Pues es lo que entendí. Ok. El estímulo neutro es el que aparece por primera vez y lógicamente como es algo nuevo, pues no va a generar absolutamente nada. En el caso de Albertico, con los experimentos de Watson, cuando él le presentaba los muñequitos, los peluches, el niño no reaccionaba absolutamente nada, ¿no? En el caso de Pavlov, cuando aparecía el sonido o aparecía la luz, pues el perro no respondía absolutamente nada. Es decir, como ustedes lo están diciendo, el estímulo neutro aparece de una manera neutral y no provoca pues ningún tipo de respuesta en el organismo, no genera ningún tipo de respuesta porque pues era algo que era novedoso, ¿sí? Entonces, hasta ahí no había ningún tipo de condicionamiento, no había ningún tipo de proceso y pues lógicamente en el caso de los perros pues ellos no respondían absolutamente nada a la presencia de ese estímulo neutro, ¿sí? Un estímulo neutro puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier fenómeno, puede ser cualquier elemento, ¿sí? Entonces, si nosotros ya lo empezamos a asociar en el condicionamiento clásico, pues el estímulo neutro se va a tener que aparear con el estímulo incondicionado, ¿sí? Acuérdense que el estímulo incondicionado genera una respuesta incondicional, ¿sí? Bueno, les hago esta otra pregunta. Venga, ¿qué tiempo tenemos acá antes de irnos? Un minuto. Muchachos, ya voy a cerrar acá y ya regresamos para que sigamos hablando del condicionamiento clásico, que es lo que me interesa que quede claro hoy. Ya nos volvemos a ver.